¿Sabían que en el Paseo de la O se dan cita a numerosos pintores y escultores aquí en la ciudad? Es por eso que se llama el Paseo del Arte. Se lo contamos enseguida aquí en Paseando por Sevilla. Es un testigo de la historia que nos hace reflexionar sobre la intolerancia religiosa y que aprendamos de esa intolerancia. Es un lugar para la reflexión, sobre todo. Para el barrio de Triana, pues evidentemente la Hermandad de la O creo que es una de las instituciones clave para entender la historia del barrio, ¿no? Para mí, parte de mi propia vida, no se explica quién soy yo sin entender primero que soy de la O, ¿no? O sea, eso no, es indisoluble. Nos encontramos en el interior del Castillo de San Jorge. Esas paredes han sido testigos del paso de los muchísimos siglos en los que este castillo pues ha servido, ha tenido distintas funcionalidades. Nos lo va a explicar Alicia. Alicia, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Decimos que es un castillo con muchas funciones a lo largo de la historia, ¿no? Sí, correcto. Estamos en un sitio lleno de historia, en el cual, bueno, los primeros datos arqueológicos que tenemos son del siglo XII, cuando esto fue una necrópolis islámica, una necrópolis en la que se encontraron restos como unas 200 tumbas aproximadamente, todos enterramientos en forma de que se enterraban en la época a los musulmanes, y que estos enterramientos se descubren cuando se derriba el mercado y se hace un intenso trabajo arqueológico. Se calcula que podía haber unas 2000 tumbas, pero se han descubierto como 200. Unas 2000 personas que, digamos, que estaban también enclavadas, ¿no?, en este arrabal sevillano. Exacto. Esto ya sabemos, Triana fue el arrabal de Sevilla, pero un lugar defensivo importantísimo. De hecho, por ese motivo, cuando se va avanzando la Reconquista, allá en el siglo XII, los almohades construyen aquí un castillo sobre lo que era su necrópolis, y ese castillo era para defender esta parte de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque aquí justo al lado estaba el puente de barcas. Por ese puente de barcas entraban los alimentos desde el Aljarafe, el Alzarafat sevillano, la fuente principal de alimentos de la ciudad de Sevilla. Y por ese motivo se hace aquí ese gran recinto defensivo. Este ha sido siempre un punto estratégico totalmente. De hecho, en los planos antiguos de Sevilla, por ejemplo, tenemos ahí el plano y vemos destacado sobre todo lo que es el castillo. Sí. Todos son huertos, el castillo como punto defensivo del puente. Y decimos que pasó de ser una necrópolis en el siglo XII y en el siglo XIII, creo, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues cuando ya Sevilla es reconquistada por el rey Fernando III, el año 1248, esta fortaleza se le entrega a la Orden de los Caballeros de San Jorge, y de ahí ese nombre de Castillo de San Jorge, que se ha mantenido hasta hoy. ¿Y qué utilidad se le dan en aquella época al castillo? Bueno, siguió siendo castillo defensivo, y aquí se construye una pequeña parroquia, que fue la primera parroquia de Triana. O sea, que de ser, bueno, siempre ha mantenido ese carácter religioso, ¿no? Sí. Esa parroquia pues se mantuvo hasta que ya se construye la parroquia de Santa Ana. Alfonso X el Sabio construye la parroquia, y ya pues esto pasa a ser pues simplemente una iglesia, ya deja de ser, pero fue la primera iglesia que hubo en Triana. Importante, yo creo que este castillo cobra especial relevancia durante el siglo XV, XIV aproximadamente. ¿En qué se convierte? A ver, en el siglo XV ya pues se convierte en la sede de la Inquisición. La Inquisición se crea pues a finales del XV, concretamente en 1477 viene la reina Isabel la Católica aquí a Sevilla, y el fraile dominico, Fray Alonso de Ojeda, pues convence a la reina Isabel que aquí en Sevilla pues había una comunidad importante de judeoconversos que se habían convertido al cristianismo para sobrevivir por obligación, pero que realmente de puertas para adentro seguían manteniendo su fe judaica, seguían judaizando. Fray Alonso de Ojeda convence a la reina Isabel, y la reina consigue del Papa una bula por la cual se crea el Santo Oficio, el Tribunal de la Inquisición.
Ese tribunal al principio estuvo en el convento de San Pablo, que es el convento dominico donde actualmente está la iglesia de la Magdalena. Pero pronto se quedó pequeño, porque aquello fue no solo la sede del tribunal, sino también las cárceles de la Inquisición. Esto era un lugar inmenso, esto era realmente una ciudadela. Y ya pues este castillo fue durante 3 siglos la sede de la Inquisición. Aquí estaban las cárceles, aquí había una serie de torres, estaban las torres del tormento, la celda del tormento, nos podemos imaginar todos. Y aquí, pues durante, ya te digo, 300 años, no solo hubo de todo, el tribunal ejerció pues de todo. Principalmente el objetivo de ese tribunal fueron estos judeoconversos que ya estoy comentando, pero también los moriscos. Los musulmanes que se quedan aquí también son obligados a convertirse. Ellos fueron los llamados moriscos, que también fueron el objetivo de la Inquisición. Alicia, bueno, estamos viendo esta parte, ¿no? Esta pequeña parte del castillo. Esto era, decías, una enorme ciudadela. Más o menos por hacernos una idea, desde dónde podría llegar hasta, cuál era la dimensión, haciendo referencia a lo que hay actualmente. Bueno, pues ahora mismo le falta lo que es el Altozano, la plaza del Altozano. Todo eso se le quita al castillo, todo lo que es el comienzo del puente de Triana, lo que ahora mismo es el mercado y un poco más hacia allá, hasta la calle San Jorge. Todo eso era la ciudadela del castillo. Lo que pasa es que, claro, se derriba, ya en el siglo XIX se derriba para la construcción del viejo mercado de Triana. Hablamos del callejón de la Inquisición, que tuvo mucho que ver con ese ejercicio de lo que pasaba aquí. Sí. Eso también formaba parte de esta ciudadela, ¿no? Exactamente, formaba parte de la ciudadela y, como su propio nombre indica, pues formaba parte de todo ese entramado del prisionero que llegaba por barco al río, ¿no? Por el barco, a través del río, y entraba al castillo pues por ahí, por el callejón. Y un lugar bastante siniestro. Sí, no, me imagino. Luego en el siglo XIX se derriba todo esto y se convierte en lo que, bueno, en el antiguo mercado, que sigue manteniendo su funcionalidad en nuestros días, ¿no? Bueno, el mercado se construye en 1822. Quedaron estas pequeñas ruinas que quedaron todas cubiertas. El viejo mercado se derriba en 1990. Cuando ya se está haciendo toda la transformación de la ciudad para la Expo del 92, se derriba ese viejo mercado, se hacen unas importantísimas excavaciones, esto queda un solar, esas importantísimas excavaciones que sale a la luz todo esto, ¿no? Y ya pues unos años después se construye el nuevo mercado, y el nuevo mercado, como podemos ver, está justamente arriba. ¿El nivel era muy próximo al mar? Está justo al lado del río, está al mismo nivel del río. O sea, que eso también tuvo que perjudicar o beneficiar en mucho, ¿no?, lo que pasaba aquí, la vida de aquí, ¿no? Bueno, ya sabemos las riadas del río del Guadalquivir. Históricamente el río Guadalquivir se salía de su cauce, las cárceles bajas, que se llamaban, quedaban totalmente anegadas de agua. Todas las casas, por aquí estaban las casas del notario, las casas del vigilante, las casas de los familiares, todas esas casas quedaban inundadas de agua. Aún así, permaneció durante 3 siglos. Aquí había cárceles, porque aquí había prisioneros. Sí. ¿De esas cárceles queda algo? No, de la parte de las cárceles, es toda la zona que ahora mismo ocupa el parking del mercado. Toda esa parte se derribó y se hizo el parking porque era inconcebible un mercado sin un parking. Entonces lo que queda es una parte nada más, una mínima parte de lo que era realmente el castillo, pero aún así se conserva el pavimento original y esta parte de la muralla donde estamos. Esto es la Barbacana, o sea, esto es una muralla, otra muralla y una parte intermedia, un camino defensivo intermedio. ¿Qué podría pasar por aquí? Pues todo, porque aquí había muchísima actividad, aquí vivía mucha gente, y todo era gente relacionada con el tribunal. El notario, como ya he dicho antes, los familiares vivían aquí, pero no, cuando hablamos de los familiares no estamos hablando de los familiares de nadie, sino los familiares de una especie de policía secreta que tenía la Inquisición. Se dedicaban pues a ir, estaban infiltrados por todos sitios y se dedicaban a recoger testimonios, muchas veces testimonios falsos, de gente, delaciones, y luego pues tomar prisioneros, víctimas de esos testimonios. El reo nunca sabía quién le había acusado ni de qué se le acusaba.
pasaban años e incluso morían sin saber de qué se les acusaba. En estas paredes ha muerto mucha gente. Claro, imaginamos que sí, porque el trato a los prisioneros pensemos que no era el mejor, ¿no? El trato. Lo que son las torres, principalmente, aquí lo vemos en la maqueta, era el sitio donde estaban esas cámaras de tortura, y esas torres ya no existen, ¿no? Está lo que es el arranque de la torre nada más. O sea que el arranque de la torre podría ser a lo mejor por aquella zona, ¿no? Bueno, sí, por ejemplo, nosotros estamos viendo en la maqueta, nosotros estamos aquí ahora mismo. Ah, bueno, mira, se puede esa conservar torre, exactamente, existe lo que es el arranque de la torre, pero pensemos que hacia allá, pues todo eso hacia allá ya no existe. Y esa sería la torre de acceso al castillo. Exactamente, esta puerta era el acceso directo desde el río. Que esa puerta sí que se conserva, ¿verdad? Sí, esa puerta es la que tenemos aquí ahora. Y queda justo al paseo de la O. Justo al paseo de la O y al río. Imaginemos que cuando se producían las riadas, el agua entraba por aquí. Claro. Totalmente hacia adentro. ¿Y el callejón de la Inquisición por dónde quedaría? Bueno, fuera. El callejón de la Inquisición quedaría aquí. No quedaría dentro mismo del recinto, no estaba. Cosas que hayan pasado aquí en este castillo, personalidades que hayan pasado por aquí, que se conozcan, o sea, haya testimonio, ¿no?, de que han estado. Bueno, pues te puedo decir que el más destacado, que se tenga noticia que estuvo aquí, fue un escultor italiano, Pietro Torrigiano. Nos suena a todos porque en el Museo de Bellas Artes de Sevilla hay obras de él, de Torrigiano. Estuvo aquí en una de las cárceles del castillo y se cree que murió aquí en la cárcel. Y Torrigiano, lo único malo que hizo fue que esculpió una virgen, una imagen de una virgen. Cuando se la entregó a la persona que se la había encargado, no le gustó, y como no le gustó, pues él cogió y lo rompió, la imagen de la virgen. Y eso fue motivo suficiente para que fuera encarcelado por la Inquisición. Y por eso estuvo aquí, en el Castillo de San Jorge. Alicia, pasamos de esos 300 años de tortura, estamos en el siglo XXI. ¿Qué utilidad se le da al castillo? ¿En qué estado está este castillo? Bueno, sobre todo eso, ¿para qué se usa la nueva funcionalidad? Bueno, actualmente está abierto al público. Es un sitio arqueológico importante, porque en Sevilla pocos restos arqueológicos se pueden visitar, y tenemos pues esto abierto al público de martes a domingo, y lo que se ve es simplemente el sitio arqueológico. Esto no es el museo de la tortura, como mucha gente viene buscando. Aquí no hay objetos de tortura, pero es el sitio interesantísimo como un testigo de la historia de la ciudad, ¿no? ¿Qué pudo ser el castillo, o qué es el castillo de San Jorge para la ciudad de Sevilla y para el barrio de Triana también, entiendo? Hombre, es un punto importante porque habla mucho de la historia de la ciudad, y mucha gente lo desconoce, es un gran desconocido, y muchos trianeros vienen preguntando porque dicen, nunca he entrado aquí, y lleva muchos años abierto y no han entrado nunca, y le llama mucho la atención a la gente. Gusta mucho el sitio porque es muy interesante. ¿Cómo definirías este lugar? Pues es un testigo de la historia que nos hace reflexionar sobre la intolerancia religiosa que hubo en otros tiempos, y que no se puede, y que aprendamos de esa intolerancia. Es un lugar para la reflexión, sobre todo. Además es curioso, ¿no?, porque como pasar de ser un lugar sagrado a un lugar terrorífico. De terror, exactamente, pero bueno, un lugar de terror enmascarado con un tema religioso, porque se supone que el Santo Oficio era un tribunal religioso, que lo que tenía, su misión era mantener la fe cristiana, mantener la ortodoxia de la fe cristiana, o sea, un órgano de terror, pero enmascarado como una cosa religiosa. Realmente no. ¿Crees, Alicia, que no se entendería el barrio de Triana o la ciudad de Sevilla sin este castillo, no? Hombre, claro. Esto digamos que alrededor del castillo fue creciendo el barrio de Triana. Ya existía, desde la época de los romanos ya existía, pero alrededor de toda esta fortaleza el barrio fue creciendo, se fue enriqueciendo gracias a este lugar. Pensamos que aquí vivía mucha gente, y no solo dentro, sino fuera, mucha gente relacionada con la actividad del castillo. Esto fue un sitio lleno de actividad en su época.
Bueno, Pedro, pasamos del Callejón de la Inquisición al Paseo de la O, un paseo muy reciente, ¿no? Urbanísticamente es reciente, mientras que la calle Castilla tiene, bueno, pues siglos de historia. Este pedazo de tierra ganada a la margen del río, pues se rotula hará unos 50 y tantos años, cuando ya el río se había calmado con la corta de San Jerónimo, pues, y la corta de Chapina habían permitido que el río ya no fuese el río vivo y que esta orilla pues estuviera calmada, y se hace una calle que solo tiene casas en un lado porque el otro lado es directamente el río, es la ribera del río. Decías, ¿no?, que la calle Castilla vive de espaldas, ha vivido durante toda la vida de espaldas. Sí, porque el gracias río... gracias a esto, o sea, hay como una especie de apertura, ¿no? Claro, el río era el enemigo que daba mucho sustento a los que vivían en la calle Castilla, porque había pescadores, había familias que vivían del río y en el río, pero también era el gran enemigo que cuando se ponía bravo, pues se salía y lo primero que inundaba pues era la calle Castilla. Entonces las casas siempre tenían los balcones, las ventanas hacia la calle, y estas eran las traseras. Traseras que no es como la calle Betis, que vive de cara al río, de cara al puerto. Esta zona ya no era portuaria y es una zona, pues, en cierto sentido degradada, hasta que se empieza a urbanizar, y estando ya urbanizada, el no tener tránsito rodado, pues la tenía también ciertamente degradado, y ha sido un proceso de años el que este paseo pues se convierta en un espacio abierto, un espacio verde, un espacio donde se puede disfrutar del río y donde se puede, bueno, incluso con altas temperaturas como las que empezamos a tener, es un sitio agradable por el que pasear. Decía, también se puede disfrutar del arte, porque en alguna placa vemos, ¿no?, paseo del arte. Sí, los domingos por la mañana hay un mercadillo artesanal que se monta ya desde hace muchos años, precisamente en esta zona, y que, bueno, pues es una cita también cultural de alguna manera en lo que es la agenda del barrio. Igualmente, la tómbola, que será en unos próximos días, ¿no? La tómbola, sí, de la Hermandad de la O. De la Hermandad de la O, la tómbola que siempre es el último fin de semana del mes de junio. Este año los días 22, 23 y 24, pues la 37ª edición de la tómbola benéfica de la O, a beneficio de la obra social de la Hermandad, que también es otro de los hitos en el calendario. Una hermandad que está muy vinculada al río también. Sí, claro, nosotros hemos vivido siempre a la orilla del río. La hermandad tiene más de 450 años como institución ya consolidada, pero la devoción a la Virgen de la O es un poco anterior, 5 siglos de historia mínimo, en esta orilla del río y siempre entre el río y la calle Castilla. Bueno, Pedro, llegamos. Llegamos a la Casa Hermandad de la O, que ahora se abre hacia el río, aunque hemos dicho que la calle Castilla siempre ha vivido de espalda, pero desde que está urbanizado el paseo de la Virgen de la O, pues la Casa Hermandad, digamos, tiene una expansión natural hacia el río que nunca tuvimos y que ahora es un territorio que tenemos colonizado y del que nos sentimos muy orgullosos y muy a gusto. Isa, estamos en la sala capitular de la Archicofradía Sacramental de la O y tengo el gusto de presentarte a Javier Fernández, que actualmente es el hermano Isa, mayor bienvenida de la hermandad. Un placer recibirte en esta casa. Una hermandad que, bueno, estamos actualmente, pero casi 5 siglos de historia, además sin movernos de la orilla del río. Hace poco se ha descubierto, bueno, se ha restaurado el arco cercano de aquí de la O, del que tradicionalmente se llama el Callejón de la O, que actualmente se llama Párroco Pedro Ramos Lagares, en el que han aparecido un sistema de defensa para que no entre el agua a la calle Castilla, que tiene una réplica exacta justo en la portada de Jaspe del templo, que también, pues, cuando se hizo, pues, hace más de 3 siglos, pues también se estableció ese sistema de defensa para que el río, pues, no entrase el agua más de lo posible, claro. La hermandad es una de las más antiguas de Triana. Aquí está erigida la segunda parroquia del barrio, después de la Real Parroquia de Santa Ana, pues en 1911, y después de muchos siglos de administrar los sacramentos, en la casa de la Hermandad de la O, en la iglesia de la O, que es propiedad de la hermandad, pues se erigió la segunda parroquia del barrio. Por tanto, bueno, esto es uno de los epicentros de Triana. Digamos que uno es Santa Ana y el otro es la O. Uno está
al sur, que es digamos, la Puebla Vieja de Triana, que es digamos, el primer asentamiento histórico, y esta es la que digamos, rige la parte norte, que es la calle Castilla, que era la salida, el camino real de Castilla, la salida hacia el centro de la península, y por tanto pues la calle Castilla es un sitio de acogida, siempre lo ha sido, y la Hermandad de la O es un sitio de acogida. La hermandad, pues durante todo este tiempo, evidentemente ha arraigado dentro de la vecindad. La hermandad se ha caracterizado siempre por el servicio ahora a su feligresía, como decía Pedro. La hermandad siempre se ha caracterizado por un servicio constante a la iglesia, desde que, bueno, en 1615 nos hicieron ayuda de Santana, en la que, bueno, la hermandad colaboraba con la parroquia de Santana, habida cuenta de que esta zona del barrio de Triana estaba un poco desasistida espiritualmente, y después desde entonces, pues siempre ha sido así. También es una hermandad con una singularidad muy bien definida, ¿no? En la que hay hitos muy importantes, algunos de ellos recientes, otros quizá un poco más lejanos en el tiempo, pero todo ello muy significativo y que habla muy a las claras de la manera de ser de los hermanos de la Hermandad de la O. Creo que una simple visita al templo nos da un poco la idea de lo que supone la Hermandad de la O. Es una hermandad, bueno, de Viernes Santo, con un corte clásico, eso desde el punto de vista de la cofradía, y desde el punto de vista de la propia institución es una hermandad que mantiene bajo su coste un patrimonio importante, un templo pues que se inauguró en 1702 y que está cuajado de verdaderas obras de arte de primera categoría y primera calidad, que no son más que instrumentos evangelizadores y catequéticos puestos al servicio de la Iglesia. Quiero decir que es una hermandad fuerte en ese sentido. El templo, como ha dicho Javier, se inaugura a principios del siglo XVIII, pero viene a sustituir otro templo anterior que se construyó a final de la Edad Media, no sabemos exactamente cuándo. Es un templo que ya tiene la arquitectura del que era maestro mayor del arzobispado de Sevilla, Pedro Romero. Es una de las pocas iglesias que está apeada sobre columnas en la ciudad de Sevilla, donde siempre el pilar es el elemento constructivo que da, digamos, base a la construcción eclesiástica fundamentalmente. Tenemos un retablo de la misma época del templo, atribuido a Miguel Franco, por supuesto las imágenes de nuestros titulares. Jesús Nazareno es una obra de Pedro Roldán, documentada además. Es de las esculturas más importantes de la Semana Santa de Sevilla. Y Nuestra Señora de la O, de 1937, de Antonio Castillo Lastrucci, que viene a sustituir la antigua imagen de la Virgen de la O, que también hizo Roldán en su momento, y que en los sucesos de 1936, bueno, pues se decidió sustituirla después de los destrozos que había sufrido, pues es de las de más honda devoción, tanto es así que está coronada canónicamente. Te hablaba antes un poco de la singularidad y de la personalidad de los hermanos de la O, que también se vieron reflejar en la propia construcción del templo. Como dice Pedro, pues tuvo una dirección artística, como es lógico, técnica, pero fueron los propios hermanos los que se emplearon como albañiles, como mano de obra, para levantar lo que hoy pues sigue siendo nuestra casa. ¿Cómo definiríais que es para vosotros pues este momento, o sea, este enclave del río, paseo, hermandad, iglesia de la O? ¿Qué aporta Triana y cómo lo definiríais? Bueno, desde el punto de vista personal, forma parte de nuestras propias vidas. En el caso, por ejemplo, de Pedro, que es hermano desde que tuviera uso de razón, pues las hermandades al final, cuando se viven desde un punto de vista familiar, un punto de vista intenso, con la intensidad que supone ser hermano de la O y ser para un hermano de la O activo, pues forma parte de nuestra vida. Y para el barrio de Triana, pues evidentemente la Hermandad de la O creo que es una de las instituciones clave para entender la historia del barrio, ¿no? La O significa parte de la historia de Triana, para mí parte de mi propia vida. No se explica quién soy yo sin entender primero que soy de la O, ¿no? O sea, eso no, es indisoluble. Y después, con referencia a lo que veníamos hablando del río, etcétera, pues si te pones a pensar, no es como la calle Betis. La calle Betis siempre ha vivido de cara al río. La calle Castilla ha vivido de espaldas, porque el río era el enemigo. Y cuando el río se calma, el año 47, cuando ya se hace la corta de Tablada, entonces la calle Castilla empieza a abrirse al río. Y la hermandad también se ha abierto al río. Cuando yo era pequeño, la casa de hermandad no era como es ahora, tenía un patio y estaba cerrado hacia el río, no se veía el río. Para la Expo 92 se empezó a reurbanizar todo lo que es la ribera. Ya la hermandad empezó a abrirse y con la construcción de la actual Casa de Hermandad, que se inauguró en 2001, pues ahora nosotros nos hemos expandido hacia el río y además ahora constituye uno de los espacios que además nosotros lo hemos hecho propio. Ahí se forma parte de la cofradía el Viernes Santo y ahora a final de mes tenemos la tradicional tómbola de la O, que es uno de los hitos en el calendario de la calle Castilla, donde
se aporta y se colabora con la obra social de la hermandad, pero también se echa un rato de convivencia muy bueno entre los vecinos, entre los hermanos, entre los feligreses de Laos. Bueno, Laos es la advocación de la Virgen, es la expectación del parto. Lo que pasa es que como ese nombre es muy largo y la economía del lenguaje es así, pues se toma el nombre de la inicial con la que se cantan las antífonas de los días de la Virgen de Laos, de la Virgen de la Expectación o la Virgen de la Esperanza. Entonces siempre empieza por oh sabiduría, oh rey, oh llave, y entonces la Virgen de la O. Es eso, una sola inicial, pero en la que caben muchísimas cosas, muchísimas realidades. Nosotros tenemos obras artísticas de todas las tipologías, pero de la que yo me siento especialmente orgulloso es de la presencia del arte de la cerámica de Triana en Laos. El sagrario es un joyero hecho en cerámica en todas sus tipologías. Y además corresponde con la época del regionalismo y corresponde con una época en la que directores de fábricas de cerámica eran hermanos de Laos muy significados, los Montalbán, y ellos pues costearon la nueva capilla que se hace precisamente para dar atención a la nueva realidad parroquial que se instalaba en el templo. Hacía falta un sagrario, las parroquias tienen que tenerlo, la iglesia de Laos no era parroquia, no tenía un sagrario, y se crea un sagrario y es un joyero de cerámica donde se custodia el Santísimo Sacramento, que es nuestro primer titular, y donde también se cobija la imagen de Jesús Nazareno. Además, la cerámica en el templo no solamente tiene una connotación artística, también tiene un poco una connotación de defensa, con lo que hemos hablado antes, con las humedades que genera la cercanía del río, con lo cual ese zócalo cerámico que festonea todo el área, todas las paredes del templo, pues aparte de ser una solución artística propia, además del barrio, pues nos permite pues defendernos de las constantes humedades que afectan a las casas.